Era una tarde sofocante de agosto en Medellín, Antioquia. El calor se adhería a la piel como una segunda capa, y las calles del barrio, La América, bullían con el ruido habitual. Vendedores ambulantes pregonando sus productos, niños jugando fútbol en las esquinas y el constante rugido de las motocicletas zigzagueando entre el tráfico. Sofía Vargas caminaba por la acera con paso apresurado, su mochila rosa rebotando contra su espalda. Tenía 12 años, cabello castaño largo, recogido en una cola de caballo, y unos ojos verdes que reflejaban la inocencia de quien aún cree que el mundo es un lugar seguro. Eran las 4:30 de la tarde del 23 de agosto de 2012. Sofía acababa de salir de su clase de matemáticas en el Colegio San José, ubicado a 5 cuadras de su casa. Como todos los jueves, se había quedado una hora extra para el club de lectura, su actividad favorita. Ese día habían discutido El Principito, y Sofía no dejaba de hablar de la rosa y el zorro mientras caminaba hacia su hogar en la calle 45 con carrera 80. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá en suspenso hasta el final, te invito a suscribirte al canal y dejarme en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho y nos ayuda a seguir trayendo estas historias increíbles. Ahora sí, regresemos a aquella tarde de agosto que cambiaría todo para la familia Vargas. Su madre, Patricia Vargas, una mujer de 42 años que trabajaba como secretaria en una clínica dental, esperaba como siempre frente a la ventana de su pequeño apartamento en el segundo piso. Patricia tenía el hábito de observar la calle desde las 4:20, calculando el tiempo exacto que tardaba su hija en recorrer el camino del colegio a casa. Normalmente, Sofía aparecía en la esquina a las 4:35, saludaba con la mano al señor Ramírez que vendía empanadas en el puesto de la esquina y subía las escaleras cantando alguna canción pop que había escuchado en la radio. Ese día, a las 4:40, Patricia comenzó a sentir una pequeña inquietud en el estómago. A las 4:50, la inquietud se había transformado en preocupación. A las 5:10, el pánico ya había comenzado a devorarla por dentro. Llamó al celular de Sofía 1, 2, 3 veces. Todas las llamadas fueron directamente al buzón de voz. Patricia bajó corriendo las escaleras, sus chanclas golpeando ruidosamente los escalones de concreto, y comenzó a recorrer la ruta que su hija debía haber tomado. El señor Ramírez, un hombre de 60 años, con el rostro curtido por el sol y las manos manchadas de aceite de cocina, la vio pasar corriendo. Patricia se detuvo frente a su puesto, jadeando, con el cabello pegado a la frente por el sudor y la angustia. ¿Vio pasar a Sofía?, preguntó con voz temblorosa. ¿Mi niña pasó por aquí? El señor Ramírez negó con la cabeza, sus ojos reflejando genuina preocupación. No, doña Patti, hoy no la he visto. Normalmente me saluda y a veces le regalo una empanadita, pero hoy no pasó por aquí. Patricia sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Continuó corriendo hacia el colegio, preguntando a cada persona que encontraba en el camino. Una señora que barría la acera frente a su tienda de abarrotes recordó haber visto a una niña con uniforme del San José caminando en dirección contraria a la usual, hacia el centro de Medellín, pero no estaba segura si era Sofía. Cuando llegó al colegio, el portero, don Héctor, un hombre corpulento con bigote espeso, le confirmó que Sofía había salido del edificio a las 4:30, como siempre. La había visto salir por la puerta principal, sola, con su mochila rosa al hombro. «Iba bien, doña Patricia», dijo don Héctor quitándose la gorra para rascarse la cabeza. «No noté nada extraño. Salió tranquila, como todos los días». Patricia sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared del colegio,
tratando de controlar la respiración que se había vuelto irregular y superficial. Sacó su teléfono celular con manos temblorosas y marcó el número de su esposo, Roberto Vargas. Roberto era conductor de autobús en la ruta Medellín-Envigado. Cuando respondió el teléfono, se escuchaba el ruido del motor y el bullicio de los pasajeros de fondo. «Roberto, Sofía no llegó a casa», dijo Patricia, su voz quebrándose en cada palabra. «Ya son las 5:30 y no sé dónde está. Nadie la ha visto». Hubo un silencio del otro lado de la línea que pareció durar una eternidad. Luego, la voz firme pero preocupada de Roberto resonó a través del auricular. «Voy para allá. Termino esta vuelta y voy directo. Mientras tanto, llama a la policía, Patricia. Llama ya». Patricia colgó y con dedos torpes marcó el número de emergencias. La operadora, con voz monótona y profesional, le explicó que debían esperar 24 horas antes de reportar oficialmente una desaparición de menor. Patricia gritó, lloró, suplicó, pero las normas eran las normas. Sin embargo, la operadora, conmovida por la desesperación en la voz de aquella madre, prometió enviar una patrulla al área para hacer una búsqueda preliminar. A las 6:30 de la tarde, Roberto llegó al apartamento. Su rostro, normalmente bronceado y relajado, estaba pálido y tenso. Sin decir palabra, abrazó a Patricia, quien se derrumbó entre sus brazos sollozando de manera descontrolada. Pero Roberto sabía que no podían darse el lujo de paralizarse. Cada minuto contaba. Organizaron una búsqueda inmediata. Roberto contactó a sus compañeros de trabajo, a los vecinos, a los padres de los compañeros de clase de Sofía. Para las 7 de la noche, más de 30 personas recorrían las calles de la América con linternas y fotografías de Sofía en las manos. Gritaban su nombre en cada esquina, preguntaban en cada tienda, revisaban cada callejón. La noche cayó sobre Medellín como un manto oscuro y opresivo. Las luces de la ciudad parpadeaban en las colinas circundantes, indiferentes al drama que se desarrollaba en las calles del barrio. Patricia no podía dejar de temblar, a pesar del calor que aún persistía. Se había puesto el suéter favorito de Sofía, ese azul con un gatito bordado en el frente, y apretaba entre sus manos la almohada de su hija, respirando su olor a champú de manzanilla y dulces de menta. Roberto regresó al apartamento cerca de la medianoche, agotado y con las manos raspadas de tanto revisar matorrales y terrenos baldíos. Su expresión derrotada le dijo a Patricia todo lo que necesitaba saber. No había señales de Sofía. «Mañana temprano vamos a la estación de policía», dijo Roberto, sentándose pesadamente en el sofá. «Vamos a presionarlos para que abran una investigación de inmediato. No voy a esperar 24 horas. Mi hija está ahí afuera, en algún lugar, y la voy a encontrar». Patricia asintió, incapaz de hablar. Se acurrucó en el sofá, abrazando la almohada de Sofía, con los ojos rojos e hinchados, fijos en la puerta, como si en cualquier momento su hija fuera a entrar sonriendo, con alguna explicación inocente sobre dónde había estado. Pero Sofía no llegó esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Al día siguiente, 24 de agosto de 2012, Roberto y Patricia llegaron a la estación de policía de la América a las 6 de la mañana. Antes de que abrieran oficialmente, esperaron en la puerta, de pie, sin sentarse en las bancas de metal que había afuera. Cuando el oficial de turno, el sargento Julián Ospina, abrió la puerta, se encontró con dos figuras demacradas y desesperadas que prácticamente se abalanzaron sobre él. El sargento Ospina era un hombre de unos 50 años, con el cabello gris cortado al ras y una mirada que había visto demasiadas tragedias a lo largo de su carrera. Escuchó pacientemente mientras Patricia, entre sollozos, le relataba los eventos del día anterior. Roberto,
Complementaba la información con detalles precisos, la hora exacta de salida del colegio, la ruta habitual que tomaba Sofía, las últimas personas que la habían visto. El sargento tomó notas meticulosas en un cuaderno gastado, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminaron, levantó la vista y su expresión se había suavizado. «Voy a ser honesto con ustedes», dijo, dejando el bolígrafo sobre el escritorio. Las primeras 48 horas son críticas en casos de desaparición de menores. El hecho de que ya hayan pasado casi 16 horas no es bueno, pero tampoco significa que no podamos encontrarla. Voy a activar el protocolo de búsqueda inmediata. Necesito una fotografía reciente de Sofía y una descripción detallada de lo que llevaba puesto. Patricia sacó de su bolso una fotografía que habían tomado hacía apenas 3 semanas durante el cumpleaños de la abuela de Sofía. En la imagen, Sofía sonreía ampliamente, mostrando el aparato de ortodoncia que le habían puesto hacía 6 meses. Llevaba un vestido floreado y tenía el cabello suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. «El uniforme del colegio», dijo Patricia con voz ronca. «Falda a cuadros azul y blanco, camisa blanca, zapatos negros y su mochila rosa con un llavero de Minnie Mouse. Ah, y...» Su voz se quebró. «Y llevaba un collar con un dije de corazón que le regalé para su última Navidad». El sargento Ospina asintió y comenzó a hacer llamadas. En cuestión de 1 hora, la fotografía de Sofía estaba circulando entre todas las unidades policiales de Medellín. Se emitió una alerta en los medios de comunicación locales. Para el mediodía, el rostro de Sofía Vargas aparecía en los noticieros de televisión, en las estaciones de radio y en carteles pegados en postes de luz y paredes por todo el barrio La América. La investigación oficial comenzó de inmediato. Un equipo de detectives, liderado por el inspector Marco Restrepo, un hombre delgado de 45 años, con anteojos de montura metálica y una reputación de ser meticuloso hasta la obsesión, tomó el caso. Restrepo había trabajado en decenas de casos de personas desaparecidas y sabía que cada minuto que pasaba reducía las probabilidades de encontrar a Sofía con vida. El inspector y su equipo comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de los negocios cercanos a la ruta que Sofía debería haber tomado. Encontraron imágenes de la niña saliendo del colegio, como don Héctor había confirmado. La vieron caminando por la carrera 80, balanceando su mochila rosa, pero luego, en una esquina específica, la calle 44 con carrera 80, las imágenes mostraban algo inquietante. Sofía se detenía, miraba hacia atrás como si alguien la hubiera llamado, y luego se acercaba a un vehículo que estaba estacionado junto a la acera. El vehículo era una camioneta gris, posiblemente una Chevrolet Love, con las ventanas polarizadas. Las imágenes no eran lo suficientemente claras como para capturar la placa o ver quién conducía. Se veía a Sofía inclinándose hacia la ventanilla del conductor, como si estuviera hablando con alguien. Luego, sorprendentemente, abría la puerta trasera y subía al vehículo. La camioneta se alejaba en dirección al centro de Medellín. Cuando el inspector Restrepo mostró las imágenes a Roberto y Patricia, ambos quedaron atónitos. «No entiendo», murmuró Patricia, con los ojos fijos en la pantalla. «¿Por qué subiría a un vehículo con un extraño? Le enseñamos desde pequeña a no hablar con desconocidos, a no aceptar nada de nadie». «¿Reconocen ese vehículo?», preguntó Restrepo, pausando la imagen en el cuadro más claro que tenían de la camioneta. «¿Algún familiar, amigo, vecino que tenga un vehículo similar?». Roberto negó con la cabeza lentamente, estudiando cada detalle de la imagen borrosa. «No conozco a nadie con una camioneta así, y aunque lo conociera, Sofía no subiría sin avisarnos primero. Ella siempre llama si va a cambiar sus planes». Restrepo asintió y tomó notas. La expresión en su rostro era grave.
Lo que más me preocupa, dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, es que Sofía no parece forzada. En las imágenes se acerca voluntariamente al vehículo. Esto sugiere que conocía a la persona dentro, o al menos que la persona le dijo algo que la hizo confiar lo suficiente como para subir. Las palabras del inspector cayeron sobre Roberto y Patricia como piedras. ¿Quién podría haber convencido a su hija de subir a un vehículo? ¿Un maestro del colegio? ¿Un familiar lejano? ¿Un vecino en quien confiaban? La investigación se expandió. Restrepo y su equipo entrevistaron a todos los maestros del Colegio San José, a los padres de los amigos de Sofía, a los vecinos del edificio donde vivían los Vargas. Revisaron meticulosamente la vida de la familia en busca de cualquier detalle que pudiera proporcionar una pista. Había alguien que tuviera un motivo para llevarse a Sofía. Deudas impagadas, enemigos, algún familiar con problemas mentales o antecedentes penales. Pero la familia Vargas era, por todos los relatos, completamente normal. Roberto trabajaba honestamente como conductor de autobús desde hacía 15 años. Patricia era una secretaria respetada en la clínica dental. No tenían deudas significativas, no tenían conflictos con nadie, no tenían parientes con historiales criminales. Eran una familia trabajadora de clase media, viviendo una vida tranquila y sin complicaciones. O al menos eso es lo que parecía en la superficie. 3 días después de la desaparición, el inspector Restrepo recibió una llamada anónima en su línea directa. Era una voz de mujer, distorsionada, como si hablara a través de un pañuelo o una tela. «Busquen en el pasado de Roberto Vargas», dijo la voz. «Él sabe más de lo que dice». Antes de que Restrepo pudiera hacer preguntas, la línea se cortó. Intentó rastrear la llamada, pero había sido hecha desde un teléfono público en el centro de Medellín. Esa misma tarde, Restrepo convocó a Roberto a la estación de policía para un interrogatorio formal. Roberto llegó confundido y a la defensiva, sin entender por qué lo trataban súbitamente como sospechoso en lugar de como una víctima. «Roberto», comenzó Restrepo sentándose frente a él en la sala de interrogatorios, «necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Hay algo en tu pasado, algo que no nos hayas contado, que pudiera estar relacionado con la desaparición de Sofía?» Roberto lo miró con ojos confundidos. «¿De qué está hablando?» «Ya les he contado todo. No tengo secretos. Solo quiero encontrar a mi hija». Restrepo se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre la mesa. «Recibimos información de que podrías estar ocultando algo. Algo de tu pasado». Roberto se quedó en silencio por un momento, su rostro pasando por una serie de emociones: confusión, enojo y finalmente una especie de resignación temerosa. «Hace mucho tiempo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «antes de conocer a Patricia, antes de tener a Sofía, yo tuve problemas. Nada serio, pero problemas». «¿Qué tipo de problemas?», presionó Restrepo. Roberto respiró profundamente. «Cuando tenía 20 años, me metí con gente equivocada. Nada grave, solo. Transportaba cosas para ellos. No sabía exactamente qué, pero sospechaba que no era legal. Hice eso durante 6 meses, hasta que vi a un amigo ser asesinado frente a mis ojos por meterse en algo más profundo. Ese día decidí salirme. Me mudé de barrio, cambié de trabajo. Nunca más volví a verlos». «¿Y crees que esto podría estar relacionado con la desaparición de Sofía?», preguntó Restrepo. «Después de más de 20 años?» Roberto se encogió de hombros, con las manos temblando sobre la mesa. «No lo sé, es lo único que se me ocurre, pero fue hace tanto tiempo. Ni siquiera Patricia sabe de eso. Nunca se lo conté». Restrepo tomó notas rápidamente. Este era un nuevo ángulo, una nueva posibilidad.
Podría ser que alguien del pasado de Roberto hubiera regresado para cobrar una vieja deuda, para castigarlo de la manera más cruel posible, arrebatándole a su hija. La investigación tomó un giro oscuro y complicado. Restrepo comenzó a investigar los viejos contactos de Roberto, rastreando nombres y rostros de un pasado enterrado hacía décadas. Pero la mayoría de esas personas estaban muertas, en prisión, o habían desaparecido en la vorágine de violencia que había sacudido a Medellín en las décadas de los 80 y 90. Mientras tanto, Patricia continuaba su propia búsqueda desesperada. Cada mañana salía con un nuevo lote de volantes con la fotografía de Sofía, pegándolos en cada superficie disponible. Visitaba hospitales, morgues, centros de acogida para niños sin hogar. Hablaba con trabajadoras sociales, con sacerdotes, con cualquiera que pudiera tener información. Por las noches, regresaba al apartamento vacío, exhausta y sin esperanzas, para colapsar en el sofá sin siquiera cambiarse de ropa. La relación entre Roberto y Patricia comenzó a fracturarse bajo el peso del dolor y la culpa. Cuando Patricia finalmente se enteró del pasado oculto de Roberto a través del inspector Restrepo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Cómo pudiste ocultarme algo así?», gritó, lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. «¿Cómo pudiste poner en peligro a nuestra familia, a nuestra hija, por tus errores del pasado?» Roberto intentó explicar, justificar, pedir perdón, pero las palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. ¿Cómo podía explicar que había creído que ese capítulo de su vida estaba cerrado para siempre? ¿Cómo podía justificar haber guardado ese secreto durante todos estos años? Patricia se mudó temporalmente con su hermana, Lucía, quien vivía en el barrio Laureles. No podía seguir viendo el rostro de Roberto sin sentir una mezcla de amor y resentimiento que la desgarraba por dentro. Lucía, una mujer práctica y directa de 48 años, que trabajaba como enfermera en el Hospital San Vicente, intentaba consolar a su hermana menor mientras lidiaba con su propia angustia por la desaparición de su sobrina. «No puedes culparlo por completo», le decía Lucía a Patricia durante las largas noches de insomnio. «Él era joven y estúpido, sí, pero eso no significa que sea responsable de lo que pasó con Sofía. Podría ser cualquier cosa, cualquier otra cosa». Pero Patricia no podía deshacerse de la amargura que había echado raíces en su corazón. Las semanas se convirtieron en meses. La historia de Sofía Vargas apareció brevemente en los noticieros nacionales, pero como suele suceder con estas tragedias, el interés del público se desvaneció rápidamente. Nuevos escándalos, nuevas tragedias capturaron la atención de las personas. Los carteles con la fotografía de Sofía comenzaron a decolorarse bajo el sol implacable de Medellín, su imagen sonriente volviéndose borrosa y fantasmal. El inspector Restrepo continuó trabajando el caso, pero con cada mes que pasaba, las pistas se volvían más frías, más escasas. La camioneta gris nunca fue encontrada. Las investigaciones sobre el pasado de Roberto no condujeron a nada concreto. Las llamadas a la línea de información, que al principio habían sido decenas por día, se redujeron a un goteo ocasional, y la mayoría resultaban ser falsos avistamientos o personas confundidas que creían haber visto a Sofía en algún centro comercial o parque. Roberto continuó trabajando como conductor de autobús, pero era una sombra del hombre que había sido. Perdió peso, desarrolló insomnio crónico y comenzó a hablar solo en los momentos en que creía que nadie lo escuchaba. Los compañeros de trabajo lo evitaban, sin saber qué decir o cómo ayudar. Patricia regresó eventualmente al apartamento, no porque hubiera perdonado a Roberto, sino porque estar separados hacía que el dolor fuera aún más insoportable. Al menos juntos podían compartir la carga de la ausencia de Sofía.
Podían llorar juntos las noches en que el peso de la pérdida se volvía demasiado grande para soportarlo solos. Convirtieron la habitación de Sofía en una especie de santuario. Todo permanecía exactamente como ella lo había dejado la mañana del 23 de agosto de 2012. Los libros apilados en el escritorio, los peluches alineados en la cama, el uniforme del colegio colgando en el armario, limpio y planchado, esperando un día que nunca llegaría. Patricia entraba a esa habitación cada noche para rezar, para hablar con Sofía como si aún estuviera allí, para prometerle que nunca dejarían de buscar. Pasó el primer aniversario de la desaparición. Roberto y Patricia organizaron una vigilia en el parque principal de la América. Acudieron algunas decenas de personas, vecinos solidarios, compañeros del colegio de Sofía con sus padres y algunos reporteros locales que aún seguían la historia. Encendieron velas, liberaron globos blancos al cielo nocturno y Patricia leyó un poema que había escrito para su hija. Su voz se quebraba con cada verso y para cuando terminó no había un solo ojo seco entre los asistentes. El inspector Restrepo también estuvo presente, aunque de manera discreta, observando desde la periferia. Incluso después de un año, no había cerrado el caso. No podía. Algo en su instinto le decía que había algo más, algo que se le estaba escapando, pero no sabía qué. Pasó el segundo aniversario. La vigilia fue más pequeña esta vez, menos gente, menos interés mediático. La ciudad de Medellín había seguido adelante. Había nuevas desapariciones, nuevos crímenes, nuevas tragedias que capturaban la atención pública. Sofía Vargas se estaba convirtiendo en otra estadística, otro nombre en la larga lista de personas desaparecidas en Colombia. Roberto y Patricia envejecieron rápidamente durante esos años. Las líneas en sus rostros se profundizaron. El cabello de Roberto se volvió completamente blanco y Patricia desarrolló una mirada distante, como si una parte de ella hubiera desaparecido junto con su hija. En el tercer aniversario no hubo vigilia. Solo Roberto y Patricia, solos en el apartamento, sentados en el sofá en silencio, mirando las fotografías de Sofía esparcidas sobre la mesa de centro. No había palabras, no había consuelo, solo el peso aplastante de la ausencia. El inspector Restrepo, ahora cercano a su jubilación, revisaba ocasionalmente el expediente de Sofía Vargas. Se había convertido en su caso pendiente, el que lo mantenía despierto por las noches. Había algo que no cuadraba, pero después de años de investigación infructuosa, incluso él comenzaba a perder la esperanza. Los años cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo pasaron en un borrón de monotonía dolorosa. Patricia había regresado a trabajar en la clínica dental, pero su rendimiento había decaído notablemente. Cometía errores simples, olvidaba citas y a menudo se encontraba llorando en el baño durante sus descansos. Sus jefes, compasivos pero también pragmáticos, le sugirieron que tomara un permiso de ausencia permanente. Patricia aceptó, sabiendo que de todas formas ya no era capaz de funcionar normalmente. Roberto continuó conduciendo su autobús, pero desarrolló una costumbre inquietante. En cada vuelta, especialmente cuando pasaba por el barrio La América, reducía la velocidad y escudriñaba las caras de las niñas adolescentes en las calles, buscando desesperadamente algún rastro de Sofía. Los pasajeros se quejaban de que el conductor estaba distraído, de que el servicio había empeorado. Su supervisor lo llamó varias veces para advertirle, pero Roberto apenas registraba las reprimendas. En algún momento del octavo año, Roberto y Patricia dejaron de hablar sobre Sofía en tiempo presente y comenzaron a referirse a ella en pasado. No fue una decisión consciente, simplemente sucedió. Sofía amaba los helados de fresa, en lugar de Sofía ama los helados de fresa.
Era una aceptación silenciosa y terrible de que su hija probablemente ya no estaba viva. Pero entonces, en un día lluvioso de marzo de 2021, casi 9 años después de que Sofía Vargas desapareciera de las calles de Medellín, sonó el teléfono en el apartamento de los Vargas. Patricia estaba sola en casa. Roberto había salido a comprar comestibles en el supermercado del barrio. Eran las 3 de la tarde, y la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, creando un tamborileo hipnótico que había adormecido a Patricia en el sofá. El timbre del teléfono la sobresaltó, y por un momento se quedó quieta, desorientada, antes de levantarse para contestar. «¿Hola?», dijo con voz ronca, cansada. Hubo una pausa del otro lado de la línea, un silencio que se extendió lo suficiente como para que Patricia estuviera a punto de colgar, pensando que era una llamada equivocada o un vendedor que había perdido el valor. Pero luego, una voz habló. Era una voz de mujer, pero distorsionada, como si hablara a través de algún tipo de filtro o dispositivo electrónico. «Sofía Vargas está viva», dijo la voz. Patricia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El teléfono casi se le cayó de las manos. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escuchar la sangre rugiendo en sus oídos. «¿Qué?», logró articular, su voz apenas un susurro estrangulado. «¿Qué dijiste?». «Sofía Vargas está viva», repitió la voz. «Ella está en un lugar llamado Villa María, en las afueras de Envigado. Busquen en la finca Los Cerezos. Ella está allí». «¿Quién eres?», gritó Patricia. «¿Dónde está mi hija? ¿Cómo sabes esto? ¿Quién?». Pero la línea se cortó. Patricia se quedó mirando el teléfono en su mano, temblando de pies a cabeza, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era real? ¿Era una broma cruel? Una alucinación nacida de años de dolor y desesperación. Marcó frenéticamente el número de Roberto, pero su teléfono estaba apagado o sin señal. Luego marcó el número del inspector Restrepo, quien, a pesar de haberse jubilado oficialmente 6 meses antes, había dejado instrucciones de que cualquier desarrollo en el caso de Sofía Vargas le fuera comunicado inmediatamente. Restrepo contestó al segundo timbrazo. «Inspector», dijo Patricia, las palabras saliendo en una avalancha atropellada. «Alguien llamó, una mujer, dijo que Sofía está viva, dijo que está en Villa María, en Envigado, en una finca llamada Los Cerezos. Inspector, ¿qué hago? ¿Es real? ¿Puede ser real?». Restrepo, quien había aprendido a lo largo de los años a no dejarse llevar por falsas esperanzas, sin embargo sintió un escalofrío recorrer su columna. Había algo en la voz de Patricia, una mezcla de terror y esperanza, que lo convenció de que esta llamada era diferente a todas las demás. «Patricia, quédate donde estás», dijo con voz firme y tranquilizadora. «No vayas sola a ese lugar. Voy a contactar a la policía activa y vamos a investigar esto inmediatamente. ¿Entiendes? No hagas nada hasta que yo llegue». Patricia asintió, aunque Restrepo no podía verla, y se dejó caer en el sofá, todavía sosteniendo el teléfono contra su pecho, su respiración entrecortada y superficial. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero no sabía si eran lágrimas de esperanza o de miedo. Cuando Roberto regresó del supermercado media hora después, empapado por la lluvia y cargando bolsas de plástico llenas de comestibles, encontró a Patricia en el mismo lugar donde la había dejado, pero ahora estaba sentada en el borde del sofá, con los ojos fijos en la puerta, esperando. «Patricia, ¿qué pasa?», preguntó Roberto, dejando caer las bolsas al suelo al ver la expresión en el rostro de su esposa. «Alguien llamó», dijo Patricia, su voz extrañamente calmada, como si estuviera en shock. «Dijeron que Sofía está viva. Dijeron dónde encontrarla». Roberto se quedó inmóvil procesando las palabras. Luego, sin decir nada, se acercó y se sentó junto a Patricia, tomando su mano entre las suyas. Permanecieron así en silencio,
mientras la lluvia continuaba golpeando las ventanas y el reloj en la pared marcaba los minutos con una lentitud torturante. El inspector Restrepo llegó 40 minutos después, acompañado por el detective Carlos Montoya, quien ahora manejaba casos de personas desaparecidas. Montoya era un hombre joven, de apenas 35 años, pero con una reputación de ser eficiente y compasivo. Había oído hablar del caso de Sofía Vargas durante su entrenamiento y sabía que era uno de los casos no resueltos más emblemáticos de la década. Restrepo, aunque jubilado, había sido autorizado por sus antiguos superiores para participar en la operación como consultor, dada su familiaridad íntima con el caso. «Buenas tardes», dijo Montoya al entrar, quitándose el sombrero empapado. «Sé que esto debe ser extremadamente difícil para ustedes. Vamos a hacer todo lo posible para verificar esta información, pero necesito que entiendan que debemos proceder con cautela. No sabemos si esta llamada es legítima o si es algún tipo de trampa o broma cruel». Roberto y Patricia asintieron, aunque era evidente que ya sus mentes estaban en Villa María, en esa finca llamada Los Cerezos, imaginando a su hija allí, esperándolos después de todos estos años. Montoya les hizo las preguntas necesarias. ¿Reconocieron la voz? No. Era un número conocido. No había identificador de llamadas. Era un número privado. ¿Por qué esta persona llamaría ahora, después de 9 años? No tenían idea. Mientras Montoya tomaba notas, Restrepo investigaba en su teléfono. Villa María era una zona rural en las afueras de Envigado, conocida por sus fincas de recreo donde familias acomodadas de Medellín pasaban los fines de semana. Encontró referencia a una finca llamada Los Cerezos, registrada a nombre de una empresa inmobiliaria. No había reportes de actividad sospechosa asociada con esa propiedad. «Vamos a ir allá ahora mismo», anunció Montoya cerrando su libreta. «Pero ustedes deben quedarse aquí. Si hay algo peligroso o si resulta ser una falsa alarma, es mejor que no estén presentes». Roberto se puso de pie de inmediato. «De ninguna manera», dijo con voz firme. «Si hay alguna posibilidad de que mi hija esté allí, voy a estar presente. No me importa lo que digan los protocolos. Voy a ir». Patricia secundó a su esposo. «Hemos esperado 9 años. No vamos a quedarnos aquí mientras ustedes van a buscarla. O vamos con ustedes o iremos por nuestra cuenta». Montoya y Restrepo intercambiaron miradas. Sabían que no había forma de detener a estos padres desesperados. Finalmente, Montoya asintió. «Está bien, pero van en un vehículo separado y siguen nuestras instrucciones al pie de la letra. ¿Entendido?». El viaje a Villa María tomó aproximadamente 40 minutos desde el barrio La América. La lluvia había amainado a una llovizna persistente, y las carreteras estaban resbaladizas y llenas de baches. El convoy de 2 vehículos, un carro policial sin marcas con Montoya y Restrepo, seguido por el viejo Toyota de Roberto con él y Patricia, subió por las montañas que rodean Medellín, atravesando el verde intenso de la vegetación que crecía salvaje a los lados del camino. Patricia no podía dejar de temblar. Se había puesto el mismo suéter azul de Sofía que llevaba aquella primera noche terrible, 9 años atrás. Sus manos estaban entrelazadas tan fuertemente que los nudillos se habían puesto blancos. Roberto conducía con los ojos fijos en el camino, su mandíbula apretada, preparándose mentalmente para lo que pudieran encontrar. ¿Y si era verdad? ¿Y si Sofía realmente estaba viva? ¿Cómo sería después de 9 años? ¿Los reconocería? ¿Los perdonaría por no haberla encontrado antes? ¿Qué le habrían hecho durante todo este tiempo? Pero también existía el terror opuesto. ¿Y si no era verdad? ¿Y si era una cruel mentira?
¿Cómo sobrevivirían a otra decepción después de haber permitido que la esperanza floreciera nuevamente en sus corazones devastados? Villa María era una comunidad pequeña y dispersa, con fincas separadas por largos tramos de caminos de tierra. La finca Los Cerezos estaba ubicada al final de un camino particularmente aislado, rodeada de una cerca de alambre y un portón de hierro oxidado. No había señales de actividad visible desde el camino principal. Los dos vehículos se detuvieron a unos 100 metros del portón. Montoya y Restrepo bajaron primero, con sus armas desenfundadas pero apuntando al suelo, y se acercaron cautelosamente. Roberto y Patricia lo siguieron a una distancia prudente, desobedeciendo las instrucciones de quedarse en el carro. El portón no estaba cerrado con llave. Montoya lo empujó lentamente y el metal chirrió en protesta, un sonido agudo y fantasmal que cortó el silencio de la tarde lluviosa. Más allá del portón, un camino de grava conducía a una casa de 2 pisos con paredes de ladrillo visto y un techo de tejas rojas. Las ventanas estaban cerradas con cortinas pesadas y no había luces encendidas. «Quédense atrás», ordenó Montoya sin mirar atrás, avanzando con Restrepo hacia la casa. Pero Patricia ya no podía contenerse. Corrió más allá de los policías, gritando el nombre de su hija con una voz que salía desde lo más profundo de su ser, rasgada por años de dolor contenido. «¡Sofía! ¡Sofía! ¡Mi amor! ¡Mamá está aquí!». La puerta principal de la casa se abrió súbitamente. Montoya y Restrepo levantaron sus armas instintivamente, pero lo que vieron los dejó petrificados. En el umbral de la puerta, envuelta en una manta desgastada, con el cabello largo y descuidado cayendo sobre sus hombros, estaba una joven. Sus ojos verdes, aunque más apagados y cansados que en las fotografías, eran inconfundibles. Era Sofía Vargas. Tenía 21 años ahora, pero su expresión era la de alguien que había vivido mucho más que eso. Estaba extremadamente delgada, con ojeras profundas y la piel pálida, pero estaba viva, estaba de pie, y cuando vio a su madre corriendo hacia ella, algo en su expresión se quebró. «¿Mamá?», susurró, su voz ronca y frágil, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Patricia alcanzó a su hija y la envolvió en sus brazos con una fuerza que amenazaba con romperla. Sollozaba incontrolablemente, repitiendo el nombre de Sofía una y otra vez, como si al decirlo pudiera hacer que todo esto fuera real, que no fuera otro de los miles de sueños crueles que había tenido durante estos 9 años. Roberto llegó segundos después, rodeando a ambas con sus brazos, creando una cápsula familiar que había estado rota durante casi una década. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, y su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos. Montoya y Restrepo se acercaron lentamente, bajando sus armas. Restrepo, el hombre que había trabajado en decenas de casos de personas desaparecidas y que creía que su corazón se había endurecido con los años, sintió lágrimas quemando sus ojos. En todos sus años de servicio nunca había presenciado un reencuentro así. Nunca había visto a una familia destrozada juntarse nuevamente. Después de varios minutos, cuando los sollozos se calmaron lo suficiente como para permitir palabras coherentes, Montoya se acercó con cuidado. «Sofía», dijo suavemente, «soy el detective Montoya. ¿Estás herida? ¿Necesitas atención médica?». Sofía negó con la cabeza lentamente, sin separarse del abrazo de sus padres. «Estoy bien», susurró, «solo, cansada». «¿Hay alguien más en la casa?», preguntó Montoya. «¿Alguien que te haya estado reteniendo aquí?». Sofía vaciló antes de responder. «No, estoy sola. Ella se fue hace 3 días». «¿Ella?», presionó Montoya. «¿Quién es ella, Sofía?». Pero Sofía comenzó a temblar violentamente y Patricia la apretó más fuerte contra su pecho. «Ya basta por ahora.
dijo Patricia con una fiereza protectora que no había mostrado en años. Mi hija necesita descansar, necesita comer, necesita un médico. Las preguntas pueden esperar. Montoya asintió, reconociendo que presionar ahora solo causaría más trauma. Llamó por radio para solicitar una ambulancia y unidades adicionales para asegurar y procesar la escena del crimen. Mientras esperaban la llegancia, Restrepo entró cuidadosamente a la casa con su linterna, documentando mentalmente lo que veía. El interior era espartano. Muebles viejos, paredes desnudas, una cocina pequeña con suministros básicos. En el segundo piso encontró una habitación con una cama simple, algunas prendas de ropa y estantes llenos de libros. Había cuadernos apilados en un escritorio, llenos de escritura apretada que Restrepo no se atrevió a leer sin autorización. Lo más perturbador era una habitación en la parte trasera de la casa, con una puerta reforzada con múltiples cerraduras que solo podían abrirse desde afuera. Dentro había marcas en las paredes, como si alguien hubiera arañado el yeso con las uñas durante años. También había un calendario improvisado, con marcas contando los días. Restrepo sintió náuseas al contar las marcas. Había miles de ellas. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos revisaron a Sofía rápidamente. Estaba deshidratada y desnutrida, pero no presentaba heridas físicas graves. Sin embargo, insistieron en llevarla al hospital para un examen completo. Patricia subió a la ambulancia con ella, negándose rotundamente a separarse de su hija nuevamente. Roberto siguió en su carro, con Montoya y Restrepo, coordinando detrás para procesar la escena y comenzar la investigación sobre quién había mantenido a Sofía cautiva durante todos estos años. En el Hospital San Vicente de Paúl, Sofía fue sometida a una batería de exámenes. Los médicos confirmaron desnutrición crónica, deficiencia de vitamina D por falta de exposición solar y signos de trauma psicológico severo. Sin embargo, físicamente, estaba sorprendentemente intacta para alguien que había pasado 9 años en cautiverio. La psicóloga del hospital, la doctora Elena Márquez, una mujer de 50 años con experiencia en casos de secuestro y trauma, fue asignada para comenzar las sesiones iniciales con Sofía. Pero la joven se negaba a hablar sobre lo que le había sucedido. Cada vez que alguien intentaba hacer preguntas sobre su tiempo en cautiverio, Sofía se cerraba completamente, mirando fijamente al suelo o las paredes, murmurando incoherencias. Patricia y Roberto no presionaron. Solo querían estar cerca de ella, tocarla, confirmar una y otra vez que era real, que estaba viva, que había regresado a ellos. Instalaron un catre en la habitación del hospital y se turnaban para dormir, aunque ninguno de los dos realmente dormía. Pasaban las noches observando a Sofía, asegurándose de que su respiración era constante, de que no desaparecería nuevamente si apartaban la mirada. Mientras tanto, la noticia de que Sofía Vargas había aparecido después de 9 años explotó en los medios de comunicación. Los reporteros se aglomeraron fuera del hospital, intentando obtener declaraciones, fotografías, cualquier fragmento de información. La historia se volvió viral en redes sociales, con miles de personas expresando incredulidad, alegría y curiosidad morbosa sobre lo que le había sucedido durante su desaparición.